El 22º Congreso Nacional de Gestión Humana lo organiza ACRIP y se realizará en Barranquilla entre el 7 y el 9 de septiembre. En el marco de este evento, desde Talento Live, hemos decidido hacer 3 especiales, 2 previos al evento, 1 posterior. En los especiales previos estamos hablando con algunos de los panelistas, que hay que decirlo, son panelistas de talla internacional, con gran experiencia y gran reconocimiento, que nos van a enseñar mucho sobre sus temáticas. En el tercer episodio vamos a estar hablando con los asistentes al evento, otros panelistas, y estaremos haciendo en general la cobertura de lo que fue el evento. Los invito a que nos acompañen en estos 3 especiales. Si no han visto el primero, los invito a que se suscriban a nuestro canal y busquen ese primer episodio y lo vean. En ese primer episodio estuvimos hablando con Sandro Jiménez sobre nuevos modelos de formación y entrenamiento de personas. También estuvimos hablando con Montse Ventosa. Montse Ventosa es una persona sumamente reconocida. Para quienes no la conocen, ella fue la que acuñó el término de Happy Shifting y tiene una amplia experiencia. Con ella estuvimos hablando sobre arquitectura organizacional. Ese fue el primer episodio. En este segundo episodio vamos a estar hablando con Cristina de Armas y con Eric Pichot. Cristina de Armas es una experta en temas de equidad e inclusión, diversidad, equidad e inclusión. Y Eric Pichot es el encargado del Premio de Buenas Prácticas de Sostenibilidad en Gestión Humana. Sobre este tema de buenas prácticas de sostenibilidad hay un premio que se entrega en el marco del evento, se va a entregar durante el evento. Entonces con él estaremos hablando, con Eric estaremos hablando sobre ese tema de buenas prácticas de sostenibilidad en gestión del talento, que es un tema muy novedoso, muy interesante, y también estaremos hablando sobre el evento y sobre el premio. Bienvenidos entonces a Talento Live. Yo soy Juan David Botero, soy el CEO de Talento Cloud, la plataforma integral para la gestión del talento. Les doy la bienvenida y los invito a que nos acompañen en estos especiales de Talento Live en el marco del evento. Bienvenidos. Continuando con nuestros invitados del Congreso, tenemos ahora a Eric Pichot. Eric Pichot es el director de la revista RS y además maneja el premio sobre buenas prácticas de sostenibilidad en el marco del Congreso. Eric, bienvenido a Talento Live. Un gusto tenerte por acá para hablar de sostenibilidad. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Juan David, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que escuchan Talento Live y que participan de este canal. Muchas gracias a ti. Eric, sostenibilidad orientada al mundo del talento. La verdad es un tema que no había escuchado mucho, del que tengo que confesar que soy muy ignorante y espero que muchos de los que nos escuchan también, para que esto sea interesante para ellos. Empecemos por hablar de lo básico. Ese premio que ustedes entregan de sostenibilidad en el talento, ¿ustedes cómo definen, con base en qué definen quién es el ganador? ¿Cómo se evalúa? Las empresas, ¿cómo pueden saber si su nivel está bien o qué tienen que mejorar? ¿Habrá algún tipo de autoevaluación o algo parecido? Cuéntanos un poco cómo se hace la evaluación del premio. Sí, así es. Desde hace 5 años con ACRIP y el Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad desarrollamos un modelo de excelencia en gestión del talento humano, que lo que busca es hacer un diagnóstico de cómo la organización está gestionando todo el tema de su trabajo con los recursos humanos y con el personal y con el talento humano. En ese entorno y dentro de ese proceso se construyó el modelo de excelencia de sostenibilidad en buenas prácticas laborales, el cual es la base y el fundamento del premio que este año vamos a entregar por 5ª ocasión. Es un proceso serio, es un proceso riguroso que ha tomado todos los estándares internacionales y nacionales existentes, los objetivos de desarrollo sostenible, las guías y los estándares del Global Reporting Initiative, los principios del Pacto Global este año. Desde el año pasado, hace 2 años, nos agregamos integramos mejor, creo que ese es el término, el MIC Score a todo el concepto de desarrollo sostenible en nuestro premio.
etcétera. Y ha sido un proceso supremamente interesante en el cual, digamos, se evalúan diversos aspectos para todo tipo de organización. Esto es un proceso donde todo tipo de empresa puede participar, grande, pequeña, mediana, pública, ONG, etcétera, y en el cual se analizan el nivel y la madurez de la gobernanza en la organización, la atracción del talento, la gestión del aprendizaje, el desarrollo tan importante del talento humano, el liderazgo en la organización, los temas de bienestar y calidad de vida, salud y seguridad en el trabajo, diversidad e inclusión, que son temas también que vienen dándose muy fuerte en la agenda global en general, temas de relaciones laborales, compensación, etc. Todos estos temas son elementos que tocamos y que tienen en cuenta todo el modelo de excelencia y que lo que busca es que las organizaciones, pues, frente a el diagnóstico, el análisis en qué nivel de viene gestionando estos temas del área de gestión de talento humano. Muy bien, muy bien. Hay temas de los que mencionaste que para mí se hace un poco obvio cómo pueden impactar temas de sostenibilidad, como por ejemplo pues, seguridad de salud en el trabajo o compensación. Otros no tanto. Temas como por ejemplo el desarrollo del personal o la atracción del personal. No alcanzo a captar muy bien cómo se puede medir o cómo puede generarse un tema de sostenibilidad, por ejemplo, desde la atracción del talento. Cuéntanos un poco de esto. ¿Qué se puede medir en estos procesos o cómo se trabaja? Bueno, la atracción del talento humano, por ejemplo, en el modelo de excelencia que nosotros tenemos, nos interesa mucho ver, por ejemplo, qué papel desempeña el concepto de marca empleadora de la organización en la toma de decisiones, en la atracción del talento del personal. Y ahí le preguntamos a la organización, por ejemplo, si ese tema de marca empleadora se ha desarrollado o si se conoce ese concepto o no se conoce. O si esto es un concepto que es informal, pero no se aprovecha como una ventaja competitiva para la atracción de personas. Hasta llegar a que ese papel, por ejemplo, de marca empleadora es un factor importante, estratégico, alineado con los objetivos y con la estrategia de la marca de la organización. Entonces, desde esos niveles, por ejemplo, de preguntarle a una organización en estos temas, lo mismo hacemos ese tipo de preguntas con relación a cómo gestiona el proceso de selección, qué alcance tiene el proceso de reclutamiento en la organización, qué contempla el proceso de organización, o por ejemplo, bajo qué mecanismos se desarrollan concursos internos de la organización. Entonces, hay organizaciones que su nivel de madurez, por ejemplo, ni siquiera existe una política de concursos internos. Hasta hoy, que es una política conocida y divulgada ampliamente en toda la organización, además no solamente es conocida, sino también promovida y que garantiza la participación en igualdad de condiciones a todos los trabajadores y que adicionalmente cuenta con medidores de medición e impactos frente al negocio. Entonces, cada pregunta de estos tiene unos niveles graduales de excelencia, de ver cómo la organización va gestionando cada uno de estos temas. Clarísimo. Si una organización quiere entrar en todo este trabajo desde la gestión del talento, todo este trabajo de sostenibilidad, no necesariamente con miras a ganarse el premio, pero con miras a gestionar bien la sostenibilidad desde el área de talento, ¿dónde podemos encontrar lineamientos, información? ¿Hay organizaciones en las que puedan buscar apoyo? ¿Dónde podemos encontrar mucha más información para poder gestionar toda esa madurez del proceso? Nosotros tenemos una página que se llama premiobuenasprácticalaborales.org, que también está hipervinculada con la página del Centro RS o con la página de ACRIP, y donde se encuentra la inscripción a las organizaciones a este premio. Nosotros lo que hacemos es motivar a que las organizaciones llenen un instrumento completamente gratis. Todas las organizaciones se pueden inscribir sin importar su tamaño o su propósito. Si es una entidad privada, una entidad pública, o si es una ONG, una organización sin ánimo de lucro, no importa, puede participar cualquier tipo de organización. Y lo que nos interesa es que la organización, con la motivación de obtener un reconocimiento, realmente haga un análisis
eh, maduro, que le sirva para orientar sus nuevas políticas hacia cómo mejorar ese relacionamiento con sus trabajadores y con sus colaboradores. Entonces, es un instrumento que tiene una característica pedagógica muy fuerte y que les sirve a las organizaciones, a los consultores, a la academia, sobre todo para tener referentes de empresas y organizaciones que tienen buenas prácticas y que las saben divulgar. Perfecto, entonces queda el vínculo para que entren, descarguen el instrumento y realicen el autodiagnóstico, y pues mucho que aprender desde este autodiagnóstico. Eric, ¿algo más que aportar o que apuntar que se nos escape sobre todo este tema? Pues sé que el tema es muy grande, pero algo particular que quieras anotar adicional sobre todo este proceso de buenas prácticas orientadas a talento. Sí, yo sí quisiera apoyar algo, y es que los temas de responsabilidad social y de sostenibilidad son temas que a veces son muy románticos y que muchas organizaciones lo utilizan para, comillas, lavar su imagen y sus marcas. Desde hace 17 años hemos hablado a la alta dirección empresarial, el tema se vuelve estratégico en la gestión del negocio. Creemos que esto le aporta valor a la organización y le aporta valor al entorno con el cual la organización se relaciona. Y así como esto comenzó siendo un poco muy genérico, cada año, desde el centro de RS hemos venido segmentando mucho más los aportes en los temas de cómo contribuir y aportar a los temas de desarrollo sostenible. Esta iniciativa del modelo de excelencia de sostenibilidad en buenas prácticas es una iniciativa que se une a otro modelo que ya estamos trabajando muy fuerte, que es el modelo de excelencia de sostenibilidad en buenas prácticas de abastecimiento, que tiene que ver con la cadena de logística, etc. Y se une a otra iniciativa que tenemos en el centro de promover lo que es el tema de la inversión sostenible. ¿Por qué quiero hablar de todo esto? Porque creemos que la responsabilidad de las organizaciones es construir y generar no solamente para sus accionistas, sino para la sociedad en general. Y tenemos que aprender todos tenemos que aprender a entender que tenemos que construir una sociedad mejor, una sociedad equilibrada, una sociedad segura y una sociedad que le podamos brindar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Excelente, me sacó algo muy importante de lo que estás diciendo, y es que generalmente nos hablan sobre los receptores de valor de la organización, y generalmente arman un triángulo donde dicen los colaboradores son un receptor de valor, los clientes son otro y los accionistas son el tercer receptor de valor. Y con lo que estás diciendo saco algo importante, y es que hay un cuarto receptor de valor que tenemos que tener en cuenta siempre, y es la sociedad. ¿Cuál es el impacto social que las organizaciones están generando? Y trabajar para esos cuatro receptores de valor de una manera equitativa. Muy importante. Así es, Juan David, y yo creo que hacia allá están las últimas tendencias. Todos los foros empresariales importantes en el mundo están viendo y cómo contribuyen a eso, ¿no? A que en general toda la sociedad somos corresponsables de los impactos que le generamos a todo el entorno en el que vivimos. Completamente. Y aquí hay un tema, y es que generalmente con estos temas siempre surge una pregunta, y no sé si tú tengas una respuesta alterna. La pregunta es, ¿esto cómo se puede monetizar? Para mí hay una monetización muy obvia, y es finalmente el consumidor de cualquier organización es la sociedad, y la sociedad misma empieza a juzgar abiertamente el impacto social de las organizaciones, y empieza a juzgar qué organizaciones se están preocupando por ese impacto a la sociedad, cuáles no, y de alguna manera a castigar mediante el consumo las organizaciones que no están teniendo ese impacto social, que no están cuidando la sociedad, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde creo que esto se empieza a monetizar fuertemente, y es el tipo de temas
en los que las organizaciones que no se monten de una manera real, con conciencia, empiezan a ir saliendo poco a poco del mercado, se den cuenta o no. Y es un tema para tomar con toda la conciencia del caso. Así es, mira que siempre hablamos, por ejemplo, que la reputación es o sea, no es un activo que vale, pero es un activo intangible. Y yo siempre lo pongo de ejemplo en mis charlas y en mis conversaciones. Quizá el principal activo que tiene un banco es la confianza, y es un activo intangible también. Uno no guarda el dinero en un sitio donde no tiene confianza. Y esto es un tema que como esos valores intangibles que comienzan a crearse a través de la reputación y a través de un gran entorno, comienzan a generar impactos en las organizaciones, y cómo las organizaciones tienen que darse cuenta que tienen que trabajar ese nivel de relacionamiento y de confianza con todos sus grupos de interés, por ejemplo. Muy bien. Eric, muchísimas gracias por este rato, por esta conversación muy agradable y muy interesante sobre todo. Pues espero, yo obviamente asistiré al Congreso y estoy ansioso por ver lo que pueda aprender de todo este tema de sostenibilidad en el Congreso, y obviamente ver la entrega del premio. Muchísimas gracias por este rato y pues nos vemos en el Congreso. Vale, muchas gracias a ti, te agradezco mucho, muy gentil, y un saludo a todos tus oyentes y a todas las personas que te siguen. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Eric. Chao y feliz tarde. Continuando con las entrevistas en el marco del Congreso de Gestión Humana, tenemos también otra invitada basada en el eje 4, en el eje temático 4 del Congreso, y es Cristina de Armas. El eje temático 4 es pendientes y retos emergentes en diversidad, equidad e inclusión. Cristina de Armas, para quienes no la conozcan, es una profesional en comercio internacional con más de 30 años de experiencia corporativa multinacional, consultora de capitalismo o negocios conscientes, coach ontológica, conferencista y facilitadora, miembro de la Red Mundial de Conferencistas con sede en Alemania, consultora senior especializada en estrategia o cultura, diversidad o equidad e inclusión organizacional con enfoque diferencial, engagement, efectividad, mindfulness y cultivo de compasión, consultora en productividad o competitividad e igualdad de género, metodología SCORE, MIG Score de la OIT. Cristina, bienvenida a Talento Live, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias, Juan David, un placer estar aquí con ustedes. Un placer para nosotros estar contigo. Antes de empezar a hablar del tema del Congreso, yo me quiero sacar una espinita, y discúlpenme mi ignorancia, pero es que dentro de tu presentación me llama mucho la atención el tema de cultivo de compasión. Cuéntanos cómo es el tema de cultivo de compasión. Maravilloso, pues muchísimas gracias, Juan David. Creo que ha sido uno de los regalos más hermosos que he recibido en los últimos años, trabajando en los temas de atención plena y en los temas de presencia, para hablar de lo que nos trae tanto para el Congreso como para la vida, que tiene que ver con el cuidado del ser humano y con ese cultivo de la mejor expresión y de la posibilidad de un talento diverso. Aparece la compasión porque inicié algunas conversaciones con la Universidad de Stanford, y la Universidad de Stanford tiene una maestría en compasión, y yo también decía, caramba, pero ¿cuál es esa profundidad? Y entonces aprendí que nosotros tenemos un concepto errado, una distinción no apropiada sobre la compasión cuando hablamos de sentir lástima o pesar, porque realmente la compasión es la evolución de la empatía, es esta posibilidad de ir al compás de otro distinto a mí, de otro ser humano distinto a mí, sin juzgar,
y queriendo profundamente aliviar cualquier tipo de sufrimiento que pueda tener. Luego hablamos de ir más allá de ponernos en los zapatos de la persona y más bien caminar con esos zapatos, entender qué puede molestar o causar cualquier incomodidad o un callito de esos zapatos y poder tener esa disposición de querer aliviar ese sufrimiento. En el caso que nos trae lo que vamos a conversar en el Congreso particularmente, y hablando de temas de inclusión de diversidades, pues ese sufrimiento es específicamente la discriminación, la exclusión o la no posibilidad de acceder a las oportunidades. Entonces, por eso el cultivo significa una práctica, significa sembrarlo, pero significa cuidarlo todos los días con las acciones cotidianas y luego sí poder hablar de una cosecha, ¿no? Porque es como esa ley natural, ¿no? De sembrar, de cultivar y luego poder cosechar. Pero es un elemento fundamental que nos transporta, digamos, a otras posibilidades de conexión, de abundancia, de humildad, de coherencia y de completitud y de complementariedad cuando hablamos de inclusión y de talentos diversos. Eso sería, Juan David. Yo creo que hilaste todos los temas que quería hablar contigo. No, pues ya terminó la entrevista, muchas gracias. No, muy chévere. Es hermoso el tema. El tema es realmente muy lindo y a mí me toca, porque creo que finalmente tiene todo que ver con organizaciones conscientes, con impacto social y con que las organizaciones se conviertan en un constructor pues no quiero decir de país, porque creo que tenemos que hablar más en términos planetarios, en un constructor de conciencia, de sociedad planetaria, por decirlo de alguna manera. Y creo que todos esos elementos empiezan a conectar de una manera súper interesante, muy chévere. Hermoso. Te quisiera preguntar, el enfoque que vamos a tener en el Congreso va a estar mucho más orientados, aunque todos estos temas se tocan, va a estar mucho más orientado, por lo que yo veo, a temas de diversidad, equidad e inclusión. ¿Qué nos puedes adelantar, algo pequeño que nos puedas adelantar, un abrebocas de lo que va a ser la ponencia sobre estos temas? Bueno, digamos que hablando de la misionalidad de ACRIP y particularmente y el tema que nos trae en este congreso, donde vamos a hablar de nuevas tendencias, de necesidades emergentes, pues para mí el tema diversidad, equidad e inclusión es un imperativo. Gracias a Dios hemos tenido una mayor evolución en los últimos años, elevando los niveles de conciencia de nuestros líderes, que hace que a través de un conocimiento mayor del impacto que tiene el sentirme incluido o incluida dentro de una organización, pues hace que dediquemos mayores recursos, que podamos trabajar dentro de lo que es esta ética del cuidado y lo que llamamos en profundo una organización responsable, sustentable, sostenible, que de alguna manera se apalanca en líderes que puedan tomar las decisiones día a día bajo ese filtro de un ecosistema diverso. Entonces creo que vamos a tener la oportunidad de hablar en el Congreso de cómo ha evolucionado el concepto de diversidad como tal, en lo que significa el verbo incluir como un arte, con respecto a incluir esas diversidades de manera equitativa y propiciando las oportunidades que cada ser humano anhela, sueña y merece, desde que hablemos de talento. Y cuando conectamos la expresión de que tu diversidad se convierte en ese talento diverso que una organización requiere, entonces ese matching entre la oferta y la demanda, donde tú puedas florecer, es como lo que nos trae, ¿no? Y finalmente, pues conectar el elemento de que la economía de la gente primero y el desarrollo del talento humano como misionalidad de la audiencia y de lo que conecta a CRIP con este tema evolutivo,
es el centro, ¿no? Es como el pilar principal de lo que ahora estamos cada vez entendiendo mejor, que es ese triple impacto, que es el ser humano en el centro, con un desarrollo, con un florecimiento, con un entender su propia diversidad como talento al servicio del propósito y de la humanidad, como tú lo has mencionado, o en la construcción cotidiana de un planeta mejor. Y es ese ser humano el que tiene un impacto con sus decisiones, creencias, elecciones y decisiones y acciones diarias, quien produce un impacto ambiental, un impacto de cuidado sobre lo que es el planeta y los requerimientos y los imperativos actuales, y que obviamente como consecuencia de hacer las cosas mejor, de hacer los negocios de una manera distinta, con ética, con coherencia y con conciencia de ese impacto, quien produce un mejor resultado económico. Así que el eje principal de diversidad, equidad e inclusión ha venido evolucionando para mostrarnos que realmente desde ese centro trabajamos e impactamos la triple cuenta de lo social, de lo económico y de lo ambiental. Creo que esos son parte de los temas que vamos a tocar en el foro, que son temas de evolución acelerada e imperativa, que antes de pronto se trataban solamente de manera filantrópica y que pues obviamente estamos viendo de una manera y de una realidad diferente ahora. Me gusta mucho. Muy importante todo el tema del triple impacto. Yo te quiero preguntar respecto a la forma en que se conectan los temas que tú estás manejando y liderando, porque hay un tema que yo veo una conexión, pero no sé si sea la única que tú veas, y es todo este tema de organización consciente, de cuidado con el triple impacto, frente a onboarding, frente a engagement de los colaboradores. La relación tiene mucho que ver con, pues se da sobre todo por el tema de conciencia, que los colaboradores llegan, pues se sienten que están en una organización donde realmente hay una conciencia, un propósito más allá del dinero, y eso apalanca el engagement de los colaboradores, o hay otros conectores adicionales entre el engagement y las organizaciones conscientes. Pues maravilloso, Juan David. Yo creo que toda la sombrilla está bajo el esquema de las organizaciones conscientes, de las empresas conscientes, de los negocios conscientes, que parten de un propósito superior que va más allá de eso económico, y que es como ese legado o esa huella y ese trascender a partir de ese propósito, en donde el gran desafío es lograr que cada propósito superior individual se conecte a un propósito superior colectivo para que haga sentido, para que resuene conmigo como ser humano y colaborador dentro de una organización día a día. Pues aparece allí este concepto fundamental de cómo conectamos ese propósito con el liderazgo, con un modelo de liderazgo al servicio del propósito y de la gente, con un modelo de liderazgo al cuidado nuevamente de esa persona, de ese ser humano en el centro, y que ese mismo liderazgo permea una cultura, que es una cultura que se compone de comportamientos individuales, pero que está también ligada a gestionar de manera responsable y a vivir el propósito. Entonces, eso que tú mencionas de lo que es el propósito, pues es el conector fundamental para que el engagement suceda de manera natural cuando cada colaborador o integrante de la familia se teje la camiseta sobre la piel, porque entiende que realmente nos estamos dando lo mejor. Cuando hablamos de nos estamos dando lo mejor, es la organización y el colaborador. Estamos viviendo un propósito común, estamos viviéndolo a través de un liderazgo donde todos los seres humanos y todas las personas integrantes son líderes, y estamos permeando una cultura que nos permite la coherencia. Y finalmente que amplificamos a un ecosistema
es decir, todos los grupos de interés conectados con ese propósito, para amplificar de manera abundante y de manera humilde y colaborativa, que es lo que se vuelve a traducir en conciencia. Entonces creo que todo es como ese enganche, ¿no? ¿Dónde soy valorado? ¿Dónde siento que soy valorado, valorado, incluida, incluido? Y allí en ese resonar, ¿cómo podemos amplificar a un ecosistema sin límites? Donde el impacto de cada pequeña acción se sienta hasta la última onda de la manera más, voy a utilizar una palabra que traduce y que es la única que he encontrado que traduce el engagement, que es ese enamoramiento, ¿sí? Como ese enamoramiento y esa confianza por cada uno de los integrantes y de los jugadores dentro de cualquier ecosistema. No sé si por allí respondí tu pregunta, pero esa es como la idea de cómo nos vamos a la conciencia y cómo conectamos esos elementos claves bajo las organizaciones conscientes. Me queda supremamente claro, me queda supremamente claro y me encanta la forma en que hilaste todos los conceptos a través del propósito y en mis palabras lo diría a través de una conciencia honesta y un propósito honesto de mundo mejor. Cristina, me gustaría ya para terminar, si nos puedes, si tienes algunas fuentes o bibliografía o algo que nos quieras recomendar y nos puedas recomendar para ahondar más sobre este tema. ¿Tienes algo que nos quieras dejar para lectura o para búsqueda? Bueno, yo creo que hay un punto fundamental que de pronto no había mencionado con referencia al tema de diversidad, equidad e inclusión, que me parece hermoso, que tiene que ver con lo que es el enfoque diferencial, que es otro de los puntos de evolución fuerte en estos temas, ¿no? Antes hablábamos de pronto de un tema género o de pronto de un tema discapacidad o de pronto de manera suelta de un tema diversidad sexual. Tal vez son de los temas que la gente de primera mano como que ve directo que tienen que ver con inclusión, pero me encantaría poder dejarles esta inquietud hermosa de que vamos a conversar sobre toda la amplitud de aristas, ¿sí? Que es un término que he venido desarrollando ya casi 20 años en términos de lo que significa inclusión desde muchas otras aristas que se interconectan, y por eso hablamos de lo diferencial y de lo interseccional. Y me gustaría mucho pues invitarlos a visitar eventualmente la página web de Inspirándote, donde tenemos esta perspectiva sobre lo que significa no solamente género, sino su conexión con diversidad sexual, el tema de lo que tiene que ver con la cultura, las microculturas, la interculturalidad, la pertenencia étnica, la interseccionalidad con los temas de nivel y estrato social, el tema de migraciones, el tema de construcción de paz, de generaciones, de discapacidad, y de lo que tiene que ver inclusive con la parte de estilos de perspectiva y de pensamiento desde la neurociencia. Creo que para este efecto de lo que trae el foro, ese sería uno de los elementos que me parece interesante que vayamos como entendiendo mejor y además conectándonos de manera individual con nuestras propias realidades, que son las que finalmente nos movilizan y transforman nuestras creencias. Y lo segundo sería en la parte de lo que son organizaciones conscientes, la posibilidad de ver el libro del Field Guide de Capitalismo Consciente de Thomas Schmidt y Rax Sisodia, que también nos abre mucho mundo con referencia a lo que significa el impacto del líder incluyente, con respecto a lo que significa ese triple impacto y la construcción de un mundo mejor, donde el tema de la inclusión pues resuena. Eso sería por ahora, Juan David, pero pues la conversación apenas comienza y sé que en el Congreso vamos a llevar muchos elementos claves que pueden ser de interés para la audiencia. Vale.
Cristina, pues no, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por esas referencias. Seguro las consultaremos y las leeremos. Les dejamos la URL del sitio Inspirándote para que lo puedan visitar y para que puedan encontrar la información que nos está referenciando Cristina. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos y pues no, ansioso de verte en el Congreso y de ver tu presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan David. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.